¿Cómo están, amantes de la cultura? El día de hoy vamos a averiguar cuáles son los pasos que se hacen de acuerdo al reglamento del Congreso para proceder con una vacancia, es decir, con una destitución del presidente de la República del Perú. Toda la información que voy a brindar a continuación corresponde al artículo 89 del reglamento del Congreso. El primer paso para destituir a un presidente se inicia cuando se redacta y se anuncia la moción. La moción de vacancia es el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustenta la vacancia y los documentos que lo acrediten. El día jueves 18 de noviembre de este año, la vicepresidenta del Congreso, la señora Patricia Chirinos, del partido Avanza País, anunció una moción de vacancia pidiendo firmas de sus compañeros. En esta moción sustentó los motivos para vacar al presidente Pedro Castillo. Todo esto basándose en el artículo 113 de la Constitución, inciso 2. Pero ¿qué cosa dice este artículo 113? Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que dice: la presidencia de la República vaca, o sea, queda vacante por los siguientes motivos. El número 1 dice muerte del presidente de la República. O sea, eso está claro, ¿no? Si el presidente fallece, pues se declara vacante su puesto y inmediatamente asume el vicepresidente. El segundo inciso del artículo 113 indica su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Eso ahorita la vamos a explicar, pero primero digamos los demás incisos. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. El cuarto dice salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Bueno, eso está más que claro. Y finalmente dice destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Esto quiere decir si es que el presidente comete algún delito por el cual se le puede investigar siendo presidente, y si se le declara culpable, entonces se aplica automáticamente este inciso 5 del artículo 113, que también lo vaca. Entonces quiero hacer aquí un paréntesis, quiero explicar lo que dice el inciso 2, su permanente incapacidad moral o física. Quiero que sepan una cosa, amigos, nuestra Constitución tiene este vocablo, esta frase, incapacidad moral o física, pero ¿de dónde sale? Bueno, esto lo hemos copiado del derecho canónico francés, que dice incapacité morale permanente. Bueno, no es bueno mi francés, perdónenme, pero así más o menos se pronuncia la incapacidad moral permanente. Entonces de ahí lo hemos sacado en el año 1839, cuando por primera vez se puso esa frase en la Constitución de ese año, de 1839. Pero ¿qué significa? Significa discapacidad mental permanente o crónica. Eso es lo que significa, y bueno, lo hemos puesto en nuestra Constitución, y hoy en día tiene otra interpretación. Pues bien, me he tomado el trabajo de revisar otras constituciones de los países vecinos de Sudamérica que también han copiado ese término del derecho canónico francés, y resulta que sí, en efecto, lo llevaban. Todas las constituciones de Chile, Argentina, Colombia, Uruguay llevaban un inciso llamado incapacidad moral o física. Hoy en día ya no se lee eso en las constituciones actuales de estos países, ya no lo ponen. Lo han cambiado a discapacidad mental permanente o permanente incapacidad mental o física. Eso es lo que ponen al día de hoy. En cambio, en el Perú se conserva la frase incapacidad moral desde la Constitución del año 1839 hasta la actualidad. Algunos juristas y abogados mencionan que el término se refería a enfermedades mentales, y tiene sentido, ya que en el siglo XIX, años 1800, se creía que los males mentales eran males morales, ¿no? La medicina no se había desarrollado todavía en el campo de la psiquiatría y la psicología. No se había descrito el Alzheimer o la esquizofrenia, sino hasta el siglo XX. Y por eso se decía que los locos tenían un mal moral o enfermedad moral. El hecho de poner incapacidad moral en las constituciones proviene, como dije, del derecho canónico francés, incapacité morale permanente. Disculpen el mal acento francés, y este término se traduce el día de hoy como incapacidad mental permanente, ¿no? Pues claro, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser permanente si no es un mal psiquiátrico? Esa palabrita permanente, ¿no les dice algo? Imaginen a un sujeto sin moral, sin ética, que no tiene valores ni principios. Entonces este sujeto podríamos decir que es incapaz moralmente de ostentar un cargo. Es incapaz de ser líder, porque no tiene valores, pues. Esto es subjetivo.
es totalmente subjetivo, ¿no? ¿Quién define que es incapaz moralmente, ¿no? No existe una regla, no es exacto esto. Pero esto de no tener ética ni moral es permanente. Entonces existe la incapacidad ética temporal. Esta especificación de poner permanente indica algo, es un indicativo de que probablemente se esté refiriendo a un mal psicológico o psiquiátrico. El Tribunal Constitucional, amigos, se dio cuenta de esto en el año 2003, cuando observaron que Fujimori debió ser vacado por su renuncia y no por su incapacidad moral. O sea que se debió aplicar el inciso 3, este de aquí. Fujimori presentó una renuncia y esa renuncia debió ser aceptada. Pero no, se rechazó y se aplicó esto de aquí. Y eso observó el TC en el año 2003. Dijo, no, ahí se equivocaron, debieron hacer esto. Ahora, no sé si este inciso había, porque esta constitución ha sido enmendada con el pasar de los años, ¿no? Algún jurista por ahí que esté viendo esto podrá decirme si existía este inciso en el año 2000. Pero bueno, el Congreso quiere interpretar que la incapacidad moral o física, que es permanente, se refiere a faltas a la moral o ética, ¿no? Esa es la interpretación actual que se le da. Bueno, entonces cierro el paréntesis que quería hacer y sigamos contando los pasos para destituir o despedir o vacar a un presidente. Bueno, como decía, el jueves 18 de noviembre la congresista Patricia Chirinos presentó una moción pidiendo firmas, ¿no? Y sustentó en esta moción 7 motivos que menciono a leer, ¿no? Mencionó el uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín a favor de Perú Libre. Ya ese es uno de los motivos, ¿no? Según es la oposición, esto es incapacidad moral. El segundo motivo es que el presidente designó a altos funcionarios con vínculos con el terrorismo y que en la actualidad están siendo investigados por presunto delito de apología. Por ejemplo, el señor Guido Bellido, ¿no? Que está siendo investigado por apología. El otro motivo es tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT. Otro motivo es la generación de inestabilidad económica, el maltrato a los medios de comunicación y la negativa del presidente de rendir cuentas a la sociedad. Y el último, séptimo motivo sería la permisibilidad de la violencia contra la mujer. Así es, la oposición presentó este motivo aduciendo que el presidente pues no toma cartas en el asunto respecto a la violencia contra la mujer. Bien, hasta ahí hemos visto el primer paso para vacar, que consiste en redactar la moción, ¿no? Primero tienes que redactarla. Una vez redactada, tienes que anunciarla en el Congreso y pedir firmas. ¿Cuántas firmas necesitas? Necesitas solamente el 20% de los congresistas para poder activar esta moción y que se pueda presentar en la mesa de partes del Congreso. Entonces, el segundo paso para la vacancia es presentar esta moción en mesa de partes. Y para lograrlo necesitas 20% de firmantes, 20% de congresistas. ¿Cuántos son? Pues simplemente matemáticas, 20% de 130 congresistas, esto sale 26. Y entonces, una vez bien sustentada, se presenta en mesa de partes del Congreso. Según la cronología de la actual situación, el día 25 de noviembre de este año se presentó la moción firmada por 29 congresistas, o sea, 3 más de lo mínimo que se requiere. Firmaron este documento 10 congresistas de Avanza País, 8 de Renovación Popular y 11 de Fuerza Popular. Ahí están los 29. El tercer paso, amigos, es notificar al presidente. Se tiene que notificar enviando un documento al despacho presidencial. Y así fue. Aquí quiero mostrarles una foto del documento. Acá la vamos a poner más centrado. Ahí está. Ojalá que mi cara no tape. Acá dice: señor Pedro Castillo Terrones, de mi consideración, me dirijo a usted para saludarlo y remitirle copia de la moción de orden del día, mediante la cual se presenta el pedido de vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2, artículo 113, ¿no? En la moral permanente, ¿no? Discapacidad moral permanente. O incapacidad moral permanente. Dice: pongo a su conocimiento en cumplimiento con lo previsto al inciso A del artículo 89 del reglamento del Congreso. Si en otro particular, señor presidente de la República, me despido de usted atentamente, María del Carmen Alba Prieto, presidenta del Congreso de la República. Entonces, este es el documento que presentaron el día lunes 25 de noviembre del año 2021. Seguimos. El cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Hacer una sesión plenaria. Esta sesión plenaria se tiene que programar. Y en esta sesión se debate y se vota. ¿Para qué se vota? Para que pueda ser admitida la vacancia.
¿Cuántos votos se necesita para eso? El 40% de los 130 congresistas, es decir, 52. Una vez que se vota esta admisión, pasa recién a una tercera sesión. Entonces, el quinto paso es acordar el día y la hora para el nuevo debate y votación para consolidar la vacancia. El sexto paso es el mismo evento de la sesión plenaria. El presidente tiene que asistir y tiene derecho de llevar un abogado. Lleva a su abogado y puede sustentar su defensa durante una hora. El séptimo paso, amigos, es votar. El Congreso debate, de acuerdo a lo que han escuchado el presidente, debaten y votan. ¿Cuántos votos se necesita para vacar definitivamente al presidente? 2/3. 2/3 de 130. ¿Y cuánto es eso? 86.6666. Bueno, 87. 87 redondeando es lo mínimo que se necesita para que ya definitivamente consolidado y concretado el presidente se vaya. Y el octavo paso, si es que se cumple el anterior, es que asume el vicepresidente de la República conforme al artículo 115 de la Constitución. ¿Y quién es la persona que está en segundo? Pues Dina Boluarte. Ella es la vicepresidenta, que también es ministra. Pero en este caso, si es que es vacado Castillo, ella asumiría la presidencia de la República y sería prácticamente la primera mujer presidenta del Perú. La primera mujer no elegida, claro. Pero bueno, amigos, en resumen, básicamente son esos 8 pasos, pero lo puedo resumir en 3 pasos simples, porque son 3 porcentajes que uno debe saber. Para que la moción sea aceptada en mesa de partes debe tener al menos 20% de firmas. Luego, para que sea admitida, debe tener 40% de votos en una sesión plenaria. Y luego, en la siguiente sesión, debe tener al menos 2/3 de la votación para que se consolide. Es decir, primero 20%, luego 40% y luego 2/3. Solamente deben aprenderse eso, 20, 40, 2/3. Ustedes ya saben que el Congreso tiene 130 congresistas, simplemente aplican matemáticas y ya está. Bueno amigos, se acabó este video, ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con la vacancia o no estás de acuerdo con ella? Y también quiero saber tu opinión acerca de si está realmente fundamentada este inciso número 2. O sea, me refiero a esto. ¿Tú crees que realmente está bien fundamentado este inciso 2 del artículo 113? Si hablamos de una persona que no tiene valores ni principios y que no está preparada para gobernar, entonces esta palabrita permanente, en mi opinión, sale sobrando. Porque lo permanente o lo crónico solamente se refiere a cosas médicas, en este caso psicológicas o psiquiátricas. Por eso amigos, quiero saber tu opinión. Pues bien, espero que este video te haya informado. Voy a dejar en la descripción o en comentarios el video de un doctor, o sea, de un abogado que habla sobre este tema y que indica que la incapacidad moral probablemente se haya referido antes a la incapacidad mental o física. Bueno, me despido de ustedes, mis queridos amigos, y nos vemos en otra oportunidad. No te olvides que el libro sigue a la venta y lo pueden adquirir. Voy a dejar la información también en comentarios o en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.